Descartes pasa por ser el precursor de la lógica y a la vez de la metafísica. Y lo interesante es que pasa por ser el precursor de ambas con el mismo gesto, o sea, con la separación del ser con respecto al no ser, la separación tajante. Porque al separar así el ser del no ser, logra formular por primera vez el principio de identidad, el ser es, y a la vez el principio de no contradicción, el ser es y no es posible que no sea. O sea, logra formular los principios básicos de la lógica. Pero a la vez inicia la metafísica, porque ese ser así depurado ya no guarda relación con el ser de la realidad, que está atravesado de no ser y está en perpetuo fluir, como diría Heráclito. Hay entonces un retroceso con respecto a los desarrollos que venían haciendo los filósofos de Jonia. Y esto se observa no solo en el gesto de volver a escribir en verso y presentar su desarrollo filosófico como una revelación, sino en el gesto de concebir al ser nuevamente en sentido pleno. Esto va a ser el vicio típico de la ontología, de aquí en más pensar que cada vez que me refiero al ser debo hacerlo de una manera plena, sin vínculo con el no ser, ¿no? Pensar es pensar el ser, dice Heidegger, y en cambio la lógica va a ser la sanción de esa separación del pensar con respecto al ser, una separación con respecto a su objeto que lo hace caer al pensar en una mera tecne, y esa tecne es la lógica. Y la lógica atemporal, que se sustrae al tiempo, va a auturar el abordaje de las contradicciones de la realidad en la medida en que declare que toda contradicción es absurdo. Sustraída al tiempo, la contradicción efectivamente es un absurdo. Y podemos decir incluso que la historia del absurdo, al menos en filosofía, comienza acá, justamente cuando se formaliza el pensar, cuando se separa de su fin, que es el ser, y entonces así separado el pensar, ya puedo jugar con él. Y acá aparecen entonces las falacias, acá aparece el hilo que va de Parménides a los sofistas, e incluso de los sofistas después a Aristóteles, porque al contrario de Sócrates, que creía que para desarmar las falacias de los sofistas, que él identificaba bien, y de eso da cuenta Platón en diálogos como el Eutidemo, por ejemplo, pero consideraba que para desarmar esas falacias bastaba con formularse el qué es, indagar el qué es, o sea, la esencia, la definición de las cosas de las que se hablaba, porque los sofistas jugaban con dobles sentidos, con las diversas acepciones posibles de un mismo concepto. Por el contrario, Aristóteles va a aceptar el desafío de desarmar las falacias desde la misma formalidad, y ahí desarrolla entonces la lógica. Pero esta lógica me sirve para desarmar contradicciones formales, falacias, pero las contradicciones de la realidad no se desarman teóricamente, no se desarman desde el punto de vista de la mera crítica. Cuando, a pesar de esto, queremos llevar este pensamiento coherente, estructurado, como solo puede ser estructurado y coherente en su abstracción de la realidad, cuando queremos llevarlo entonces a la realidad, ese pensamiento así formulado, el resultado va a ser semejante al de la razón práctica kantiana cuando quiere plantear un concepto del deber con respecto a la realidad, a una realidad a la cual declara que no es necesario conocer para intervenir en ella. Porque un poco la idea del imperativo categórico, que sabemos que es imperativo, o sea, ahí está un poco una de las claves del pensamiento ético kantiano, ¿no? O sea, para que sea un acto
ético debe ser libre, pero al mismo tiempo tener la forma de un mandato que me doy a mí mismo. Ahora, ese mandato no debe guardar vínculo con la realidad, por eso rechaza los imperativos hipotéticos, puesto que la realidad es compleja, y eso ya lo había planteado Descartes. Y si quisiéramos seguir un método como el cartesiano para conocer cada uno de los sucesos en los que estamos inmersos, no tendríamos el tiempo necesario para actuar, no podríamos intervenir en la realidad, porque los sucesos pasan más rápido de lo que el entendimiento puede alcanzar. Entonces, era necesario pensar imperativos que prescindieran de ese conocimiento de la realidad que se volvía tan complejo. Y para eso recurre a la lógica. La razón práctica me da imperativos que están basados en la pura lógica. Aquella persona que miente entra en contradicción, porque quiere la mentira, puesto que la pronuncia, pero al mismo tiempo quiere la verdad, porque solo en un mundo donde exista la verdad, mi mentira puede ser creída. Cuanto mayor verdad haya en el mundo, más desapercibida pasará mi mentira. Mientras que en un mundo donde todos mienten, es difícil que una mentira sea creída. Por el contrario, la persona que dice la verdad no está en contradicción consigo mismo. Aquel que dice la verdad quisiera que todos dijeran la verdad para que su verdad sea creída. ¿Qué experiencia más dolorosa hay que estar diciendo la verdad y que no la crean, ¿no? Entonces, está basado el imperativo categórico en la pura lógica, en la pura formalidad del pensamiento. Pero claro, cuando yo voy a la realidad, quizás una verdad pueda servir, y esto lo ve el mismo Kant, para cometer el mal, mientras que quizás callar la verdad o incluso decir la mentira podría servir para que se realice el bien. Esto implica ya conocer la realidad. Pero bueno, ahí Kant declara que en todo caso va a ser atributo de otra facultad, el juicio, determinar ese contacto, ese vínculo con lo particular. Lo importante es que para la razón kantiana, que parte de la pura lógica, la actitud debe ser no mentir, más allá de cuál sea la situación en la que me encuentre. Entonces, lo que vemos de esta formalidad es el divorcio de la realidad y la incapacidad para intervenir en esa realidad. Pero el problema más profundo está en que al separar tajantemente el ser del no ser, se termina consagrando un esquema de pensamiento dicotómico, que no solo separa el ser del no ser, sino lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, o al menos de lo no bueno, y genera dicotomías. Y este es un poco el problema del pensamiento lógico, que se arma fuera de la realidad y después quiere intervenir en la realidad con los esquemas que armó en la pura abstracción. Entonces Heidegger, por ejemplo, en su carta sobre el humanismo señala que porque se critica a la lógica, se nos declara irracionalistas, dice, ¿no? Pues qué más lógico que esto, dice. Si estoy contra la lógica, entonces soy ilógico, soy irracionalista. De igual manera, porque se cuestione la moral establecida, la ética que han formulado distintos filósofos, se considera que se es un inmoral. Pues qué más lógico que esto, si se critica la moral, somos inmorales. De igual manera, si se cuestiona al concepto de lo trascendente, si se cuestiona toda idea de trasmundo, entonces se cae en la mundanidad. ¿Qué más lógico que esto? Se rechaza el trasmundo, entonces somos seres de la mundanidad. Pero lo cierto es que se puede pensar en logos más originariamente, dice Heidegger, y
se puede pensar el ethos más originariamente y se puede pensar la physis más originariamente a cómo la han pensado la lógica, la ética y la física. O sea, los pensadores presocráticos no tenían todavía, no se había desarrollado todavía una lógica, una ética, una física, y quizás pensaban más originariamente, más profundamente, tanto el logos como el ethos, como la physis. ¿Sí? Se está tan relleno de lógica, decía Heidegger, que todo lo que no caiga en la usual somnolencia del pensar, así describía a ese pensar caído en la técnica, que era la lógica, todo eso es arrojado en la fosa común, dice Heidegger, que tuvo vínculos con el nazismo en todo caso, pero que en este concepto es mucho menos nazi, por decirlo de alguna manera, que muchos otros pensadores, ¿no? Rechaza que se arroje todo a la fosa común de la mera negación. Entonces, lo importante es ver cómo este pensamiento dicotómico se fue construyendo a partir de este gesto de Parménides, y por eso Heidegger consideraba necesario remontarse a los orígenes mismos de la filosofía, donde el ser y el logos habían sido pensados al margen de toda estructura lógica. Y es un poco lo que el mismo Platón decía en el Sofista cuando llamaba a volver a pensar como los niños. El viejo Platón siente algo parecido a lo que va a sentir después Picasso, ¿no? Picasso, que siempre quiso de chico pintar como Rafael, y una vez que pudo pintar como Rafael, quiso volver a pintar como los niños. Lo mismo le ocurre a Platón, que quiso de joven poder pensar como Parménides, y llegó a pensar como Parménides, y eso es la teoría de las ideas, pero finalmente de viejo quiere volver a pensar como los niños. ¿Y qué significa volver a pensar como los niños? Volver a pensar sin el escándalo de la contradicción. Que la contradicción no nos aparte el pensamiento, como una y otra vez le va a pasar al pensamiento analítico. Por ejemplo, lo vamos a ver un poco en Aristóteles y lo vamos a ver claramente en Kant, cuando él ve que se presenta la contradicción en la dialéctica trascendental, cierra la puerta y dice: ahí no hay posibilidades de conocimiento para nuestra facultad. Y lo mismo va a pasar con... Lo mismo está observando Hegel. Cuando Hegel llame a llevar la oposición, la mera oposición a contradicción, está justamente acercando ese planteo dicotómico que es propio del entendimiento, o sea, del pensar abstracto, lo está llevando finalmente hacia la realidad, que es justamente la realidad compleja, donde la contradicción tiene realidad y donde las síntesis van a poder alcanzarse, porque verdaderamente las síntesis son un resultado teórico y práctico a la vez. Y por eso la lógica de Hegel va a ser, como vamos a ver después, una lógica de contenidos, no una lógica formal, no una lógica que pueda formalizarse, sino una lógica que entra en contacto con el logos mismo de la realidad, y en esas lógicas que están como divorciadas pero que tienen que llegar a coincidir, van entrando en contradicciones que motorizan un desarrollo y a través de superaciones, ¿no? Bueno, entonces acá se ve cómo la dialéctica entra en conflicto con la lógica formal, en la medida en que la dialéctica no acepta ese sacrificio de la realidad que en toda formalidad se genera.